Hola, qué alegría tener a tanta gente por aquí para este nuevo análisis. Vamos a ir directamente al grano. Hoy nos embarcamos en un recorrido verdaderamente fascinante para entender cómo funciona esto del aprendizaje. Vamos a viajar en el tiempo para ver cómo ha evolucionado la educación y, sobre todo, cómo los roles de quienes enseñan y quienes aprenden han dado unos giros, la verdad, alucinantes. Así que vamos a desgranar juntos los principales paradigmas educativos que han marcado nuestra historia. Y para empezar, pongamos sobre la mesa una pregunta enorme que sacamos directamente de nuestras fuentes. ¿Cuál es el paradigma idóneo para la educación de hoy? A ver, en los próximos minutos, nuestro gran objetivo es descubrir precisamente esto, cómo las metodologías de enseñanza se han ido adaptando, a veces de forma súper radical, para encajar en lo que hoy llamamos la sociedad del conocimiento. Pero claro, la duda es, ¿existe realmente una única respuesta correcta? Para averiguarlo, vamos a seguir esta ruta paso a paso. Primero, veremos qué son los paradigmas. Segundo, el conductismo y el humanismo. Tercero, los modelos cognitivo y sociocultural. En el cuarto, nos meteremos con el enfoque constructivista. Quinto, el conectivismo en la era digital. Y por último, cómo integrar todos estos modelos. Bueno, vamos a por el primer punto. ¿Qué son exactamente los paradigmas? ¿Y cómo definimos estos modelos? Cuando hablamos de paradigmas educativos, en el fondo estamos hablando de modelos psicopedagógicos. Son algo así como las gafas a través de las cuales una sociedad, en una época concreta, decide mirar y estructurar todo el proceso de enseñanza. Imaginad que son como el sistema operativo de la educación en un momento dado. Y ojo, porque no son para nada estáticos. Evolucionan sin parar, impulsados por los científicos y pensadores de la época para dar respuesta a lo que la sociedad va necesitando en cada etapa. Pasamos al punto 2, conductismo y humanismo. Los primeros grandes modelos. Empecemos por el paradigma conductista. Impulsado a principios del siglo XX por gigantes como Watson, Pavlov y Skinner, parte de una idea súper concreta. El aprendizaje no es más que una modificación mecánica de la conducta. Aquí todo se reduce al entorno, a los estímulos, a las respuestas. De hecho, Skinner llegó a enseñar a unas palomas a jugar al ping-pong usando su famoso sistema de recompensas, literalmente. En este modelo no hay hueco para estudiar la conciencia. Si un proceso mental no se puede observar y medir desde fuera, pues sencillamente queda fuera de la ecuación científica. Pero fijaos en el contraste tan brutal que surge cuando aparece el paradigma humanista, con autores de la talla de Carl Rogers o Abraham Maslow. En el conductismo veíamos al estudiante casi como un receptor pasivo, alguien dócil que hay que controlar desde fuera a base de premios y castigos. Sin embargo, el enfoque humanista le da un giro de 180 grados a esto. Se acabó la idea del robot programable. Quien aprende pasa a verse como una planta que crece a su propio ritmo, un ser completamente único, con iniciativa y cuyo gran motor es la autorrealización personal. Y claro, este cambio tan abismal se nota muchísimo en quién está al frente de la clase. Si el conductismo veía al profesor como un ingeniero educacional súper estricto que controla todas las variables, el humanismo nos trae la figura del facilitador empático. El rol del docente cambia por completo. Ahora su trabajo es crear un clima de confianza y de apoyo mutuo, porque entienden perfectamente que sin un ambiente cálido y afectivo, el aprendizaje real sencillamente no arranca. Seguimos avanzando. Punto 3. Cognitivos y sociocultural. Entramos en la mente y la sociedad. Lo verdaderamente interesante aquí es el cambio de enfoque. El paradigma cognitivo decide por fin abrir esa caja negra que es el cerebro humano. Se centra en estudiar cómo procesamos la información por dentro y, lo más importante, cómo aprendemos a pensar. Pero atención, porque luego llega el paradigma sociocultural con Lev Vygotsky a la cabeza y dice, a ver, un momento, la mente no funciona en el vacío. Este paradigma nos enseña que es imposible entender el desarrollo sin tener en cuenta la cultura y la historia. Vamos, que necesitamos obligatoriamente interactuar con la sociedad para aprender de verdad. Y como era de esperar, el papel de quien aprende vuelve a transformarse ante nuestros ojos. Ya no es solo un cerebro aislado procesando datos, sino que se convierte en un ente totalmente social. El estudiante construye su conocimiento interactuando, leyendo, escribiendo, preguntando y debatiendo con su comunidad. Es decir, es el gran protagonista de su aprendizaje, pero a la vez es el producto constante de todas esas múltiples interacciones sociales. Entonces, ¿qué hace el profesor en este nuevo escenario? Pues se convierte en un mediador, en un agente cultural clave. Y aquí entra un concepto verdaderamente brillante que es el andamiaje. Literalmente, el docente pone unos andamios, una estructura de apoyo temporal. Esto sirve para que el alumno pueda cruzar la llamada zona de desarrollo próximo. En palabras sencillas, es el puente entre lo que alguien puede lograr hacer solo y lo que puede alcanzar mañana gracias a la guía estructurada de un experto. Llegamos al punto 4, el enfoque constructivista, construyendo el saber.
La mente humana no es un recipiente vacío que debemos llenar, sino un fuego que debemos alumbrar. Qué maravilla de frase de Séneca, ¿verdad? Pues esta cita filosófica resume a la perfección el alma del constructivismo. Es el portazo definitivo a ese modelo educativo tradicional o bancario, ese que pensaba que enseñar era simplemente meter datos a presión en cabezas que se concebían como recipientes completamente vacíos. El constructivismo, apoyado por las investigaciones de figuras gigantes como Piaget o Ausubel, nos deja clarísimo que el conocimiento no surge nunca de la nada, es una estructura que la persona va levantando activamente en su interior. Es exactamente como jugar con piezas de construcción. Cada nueva idea encaja sobre los cimientos sólidos de lo que ya sabíamos y habíamos vivido antes. Aprender, por tanto, no es nada pasivo ni totalmente objetivo, es un proceso superpersonal y de construcción continua. Así que la dinámica en el aula cambia radicalmente. La autoridad del docente ya no va de imponer poder o de dictar la verdad absoluta. Ahora, el profesor es un guía que plantea conflictos cognitivos, que provoca la reflexión constante. De esta forma, el estudiante toma el volante de verdad. Se convierte en el arquitecto, en el constructor activo de su propio entendimiento. Un cambio de juego total. Avanzamos al punto 5. Conectivismo y era digital. Aprender directamente en la red. Hablemos del conectivismo. Para muchos, la teoría del aprendizaje definitiva de nuestra era digital. Y es que las competencias de hoy en día han cambiado las reglas del juego por completo. Aprender ya no es algo que solo pasa entre las cuatro paredes de una clase física. Hoy sacas el móvil del bolsillo y ya estás aprendiendo a través de redes conectadas, aprovechando toda la tremenda potencia de las herramientas Web 2.0. Nos movemos en entornos virtuales, donde la conectividad no para nunca y el conocimiento está distribuido por toda una red de conexiones colaborativas. Y fijaos cómo esto ilustra perfectamente la evolución tecnológica de todo lo que hemos analizado hasta ahora. El docente moderno actúa ahora como un hábil mediador en el ciberespacio, diseña entornos interactivos y da un feedback constante. Y por el otro lado tenemos al estudiante, alguien que no solo tiene que manejarse muy bien con la tecnología, sino que aunque esté detrás de una pantalla tiene que ser un participante súper activo, desarrollando un sentido real de pertenencia a su comunidad digital. Y llegamos al punto 6. Integrando los modelos, mirando hacia el futuro. Si echamos la vista atrás un momento, el hilo conductor salta a la vista. Hemos pasado de ver la educación como una transmisión puramente mecánica de información a entenderla como una construcción riquísima, muy social y súper activa. Queda claro que la educación es pura vida, una necesidad que cambia al mismo ritmo de la sociedad. Hoy en día, ser un buen educador no significa elegir un solo paradigma y aferrarse a él con uñas y dientes. Se trata de integrar todas estas herramientas. Aprovechar el rigor para sentar datos, sumarle toda la calidez del humanismo, potenciar la estructura cognitiva, fomentar ese trabajo social y, por supuesto, dominar a la perfección las redes digitales. Ese es el verdadero agente transformador. Y con esta reflexión tan potente llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Después de ver todas estas opciones desde el conductismo más estricto hasta la absoluta hiperconectividad de la era digital, la pregunta que queda flotando no es cuál de ellos es el modelo que gana la partida. La verdadera cuestión es, ¿qué elementos específicos de todos estos paradigmas vamos a integrar para hacer frente con éxito a los inmensos requerimientos de nuestra sociedad del conocimiento actual? Desde luego es un reto intelectual alucinante. Muchísimas gracias por la compañía en este recorrido y por vuestro interés. Nos vemos en el próximo análisis.